hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en este nuevo programa del podcast Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les llegue cada vez que haya un nuevo programa. Y también nos pueden escuchar en Spotify. Y pónganle like al video si les gusta para que el algoritmo lo pueda compartir a más personas. Hoy día vamos a hablar de varias películas. Vamos a hablar de, primero, dos películas peruanas, que son Uxpa y Políticas Familiares. Después vamos a hablar de varias películas que están ya sea en streaming o en cartelera comercial, como puede ser La chica zurda, Fue solo un accidente, After the Hunt, después de La casa, creo que se llama en el servicio de streaming donde está, Sueño de trenes, ¿no? También vamos a hablar de un ciclo que está en la plataforma Movie sobre la novela francesa. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Políticas Familiares, ¿no? Políticas Familiares es una película original, digamos. ¿Por qué? Porque creo que tiene varias capas. Habría que situarla, ¿no? Es la película de un cineasta joven, de un cineasta peruano, que decide acercarse a su familia para mostrarla desde dentro. Pero en este caso, ante un hecho excepcional, ¿no? Él regresa a estudiar cine en Europa y se acerca a un hecho que está ocurriendo en su familia, que es la candidatura a un gobierno regional de su padre, ¿no? Por un partido político que él, en lo personal, no lo ve con buenos ojos, no ve al partido con buenos ojos, pero es una decisión del padre y está siendo apoyado por su familia inmediata. Y él decide hacer una película sobre esto. Y entonces va siguiendo el día a día de esta campaña política y va mostrando, por supuesto, al padre, va mostrando a la madre, que tiene una figura muy fuerte, muy locuaz, muy importante y muy comprometida con la campaña, ¿no? Y lo más interesante tal vez sea el entorno, ¿no? Sea todo lo que va ocurriendo en relación con las expectativas que puede tener un candidato en relación con el partido que lo ha puesto en su lista, que lo está lanzando. Y entonces hay la llegada supuesta de la líder de ese partido, ¿no? Que, como en la película de Berlanga, la gran película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es una presencia a la vez muy mencionada, ¿no? Y muy esquiva. Entonces, esto es lo interesante en la película. Lo interesante de la película es esa visión, ¿no? Múltiple, que va abriendo el caso individual a un hecho que es parte de la vida política actual, ¿no? Cómo alguien llega a ser un candidato a un cargo importante sin necesariamente haber tenido una carrera política en el partido que lo está lanzando, ¿no? Esa especie de lugar en el cual se inserta alguien en una expectativa que seguramente 2 meses antes ni siquiera la pensó, más allá de haber tenido tal vez algún tipo de interés en hacer carrera política. Eso me parece lo más interesante de la película. Sin embargo, yo tengo algún reparo. Tengo el reparo de algo que tal vez me hubiera gustado ver en la película, que es la contradicción entre la posición del hijo que está filmando, ese que está detrás de la cámara, con el padre mismo. Crear esa especie de dialéctica de discusión, ¿no? Y de interrogación, ¿no? Con el padre que nunca estuvo convencido necesariamente, ¿no? Nunca participó, ¿no? Sino que más bien estuvo en otro movimiento político en el pasado, y de cuestionamiento. Porque generalmente en este tipo de películas, ¿no? Hay eso. Hay esta especie de debate y de choque y de justamente idea de, ¿cómo miro? ¿No? ¿Cómo miro yo eso que estoy filmando? ¿No? ¿Lo hago como un tributo? ¿Lo hago como un homenaje? ¿Lo hago como un cuestionamiento? ¿Lo hago a partir de qué punto de vista? Ese punto de vista me parece que es un poco difuso en la película. Y eso es lo que de alguna manera me aleja de ella, a pesar de que considero que es una película que tiene interés, ¿no? Ya, sí. A ver, yo creo que más bien, yo veo la película desde otro lugar. Yo creo que la película es, yo creo que lo que le interesa hacer a Martín Rebasa, Ponce de León, que es el director, es hacer una especie de retrato familiar donde yo te diría que el padre es el personaje secundario. Creo que el personaje principal es la madre. Creo que la madre es un poco el personaje que va ganando,
¿no es cierto?, pantalla y que va ganando fuerza a partir de ser probablemente el personaje que mejor entiende lo que está pasando, ¿no? Que es el personaje que más cuestiona y al mismo tiempo es el que más apoya a su esposo, ¿no? Es el personaje que tiene, si tú quieres, la visión más pragmática de toda la situación y al mismo tiempo es el personaje que trata de sostener un poco todo en orden, ¿no? Y en esa dimensión yo creo que a Rabassa le interesa más. O sea, yo siento que no es una película tanto sobre la campaña, que lo es, sino es sobre cómo la dimensión familiar se convierte un poco en aquello que sostiene la campaña y sobre todo la figura de la madre. Y ahí es donde la película me parece muy interesante. Me parece que es una película que en esa especie de mirada de la familia, de mirada además de la propia historia familiar, porque claro, los personajes mismos se reconocen de distintas ideologías. Hay un pasado aprista que se dice en la película, ¿no? Y de la disfuncionalidad de la campaña, ¿no? Que la propia dimensión familiar trata de parchar de una manera u otra. Creo que ahí es donde la película tiene sus mejores momentos. Y además creo que tú señalas algo que tiene que ver, claro, con esta idea de que un poco la película retrata esta dimensión de políticos precarios, ¿no? De institucionalidad precaria. De institucionalidad, ¿no?, precaria, ¿no? De toda la institucionalidad. Claro, y lo que pasa es, claro, la película, y además la promoción, de cierta manera, ha marcado mucho que la película tiene que ver con un partido político. Podría ser cualquier partido político. O sea, sí, no, el claro. partido político podría ser cualquiera de los que están en el Congreso, los que van a competir en las próximas elecciones, y probablemente sería lo mismo, ¿no? Sería la misma precariedad, sería la misma sensación sensación de desamparo, ¿no? Y es bien interesante cómo esa sensación de desamparo, de precariedad, trata de ser parchada por la dimensión familiar y particularmente por el personaje de la madre. Eso me parece que en la película es lo más interesante. Entiendo lo que dices de la dialéctica o de un poco la dimensión, de la diferencia ideológica que puede estar un poquito más presente, pero yo siento que la película en algún momento eso no sé si le interese tanto. Y le interesa hacer más el retrato de esta familia que trata de arreglar aquello que no tiene arreglo, que es la precariedad de la vida política del país. Tu posición, sí, es eso, ¿no? Pero esa dialéctica me parecía prometedora cuando es formulada al comienzo, porque se dice al comienzo. Sí, claro. ¿No? Lo que pasa es que, claro, eso después ya, digamos como que le da el poder para decirlo a la madre, ¿no? Y la madre es muy lúcida en ese sentido, ¿no? Todo lo que dice es perfectamente cierto, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa es ese personaje que está fuera, ¿no? Ese personaje que está ahí, va a llegar. Sí, claro. Está anunciada, ¿no? Va a ser su manifestación. Todo está armándose. Claro. El personaje pasa por otro costado. Así, él espera eterna. Bienvenido, Mr. Marshall. Así es, ¿no? Totalmente. Sí. Están esperando que llegue el plan Marshall en la pequeña población, ¿no? Española. Llegan los americanos, todo el mundo se viste de fiesta, ¿no? Y los americanos pasan de frente, ¿no? Eso es lo que está pasando en la política peruana. Es un poco, ¿no? Esa es idea la crónica de un fracaso anunciado. La crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Y claro, y un poco lo que pasa en la política peruana, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en la que de pronto un día alguien dice, yo voy a ser el candidato de acá, y al día siguiente ya no, porque alguien lo choteó, o porque alguien hizo una declaración en la televisión diciendo, ¿no? Hablando pestes del que iba a ser su candidato. Y donde las dimensiones ideológicas no importan tanto, importan las oportunidades, ¿no es cierto? Poco importa la ideología, ¿no? Así es. Importan otras cosas, que ya todos sabemos cuáles son. Así es. Ushpa podría haber sido, ¿no? Como estos documentales de concierto, ¿no? Estos documentales de concierto clásicos, ¿no? Como hubo tantos, desde Woodstock, ¿no? Hasta acá. Y algo de eso tiene. Pero creo que lo más importante es el retrato del personaje central. Totalmente. ¿No? Es el retrato de el vocalista, ¿no? Creador del grupo, articulador de las personas que estuvieron ahí con él, de personas que algunas se fueron, otras no, se mantuvieron, en fin. Eso es lo más interesante, ¿no? Lo más interesante es la memoria del grupo y de cómo ese grupo de alguna manera va recogiendo las heridas del pasado. Sí. ¿No? De cómo ese grupo va registrando lo que ocurrió en el Perú y lo que vivió este personaje que fue policía,
¿no? Que fue policía en épocas de terror, de miedo, de violencia, y donde él va contando lo que ya sabemos, ¿no? ¿No? De esta represión violenta y terrible que hubo ante grupos bárbaros y salvajes, ¿no es cierto?, que sembraron la violencia en el Perú, grupos que sembraron el terror en el Perú. Pero también va contando la cotidianeidad de la vida policial. Y eso tal vez sea lo más impactante, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de los registros de la Comisión de la Verdad y dice, bueno, sí, ¿no? La Comisión de la Verdad registró tantos muertos, pero claro, esos fueron los caídos, ¿no? O los muertos, ¿no? Pero no se registra lo que pasó entre nosotros, ¿no? ¿No? Después de cada juerga, después de cada borrachera, ¿no? ¿Qué pasaba cuando alguien sacaba el arma? ¿No? Y en eso, claro, pensaba yo en la Boca del Lobo, ¿no? Inmediatamente eso remite un poco a la Boca del Lobo, ¿no? A esas discusiones internas dentro de la comisaría, ¿no? Y todo lo que puede ocurrir ahí. Y sobre todo en situaciones de tensión y de trauma, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante. Me parece que Uxpa, el acercamiento de Uxpa es el acercamiento al protagonista. Sí, no, de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente. Creo que lo mejor de la película tiene que ver cuando este personaje recuerda su trabajo, ¿no? Sí. Recuerda lo que implicó ser policía en la época del conflicto armado interno, ¿no? Pero además, ¿qué pasa? Creo que es interesante el juego de la memoria, ¿no? Cuando él vuelve a ciertos sitios en donde hubo algún enfrentamiento, cuando conversa con ciertas personas que siguen en actividad, ¿no? Y un poco van recordando lo que fueron esos tiempos, ¿no? Un poco, claro, como esos momentos que probablemente cuando le tocó estar ahí debían ser absolutamente traumáticos, ahora son vistos hasta con cierto humor por momentos, ¿no? Hay momentos muy buenos, ¿no? Sí. Aparece un tipo que podría ser un fantasma ahora. Así es, ¿no? Entonces, ese juego de la memoria es interesante, ¿no? Ahora, claro, creo que por momentos la película se siente un poquito obligada a tener que tocar lo otro, ¿no? Que es un poco Uxpa como grupo y las presentaciones y la dimensión, si tú quieres, de la reivindicación andina. Creo que eso no funciona tan bien en la película. Sí, no, es más convencional. Es más convencional, ¿no? Sí. Pero claro, digamos que siento que la película, al ser más un documental, creo que en ese momento la película hay que reivindicar ser un documental musical, y creo que es ahí donde quizá, como que hay dos películas en una, ¿no? Y hay una que es más interesante que otra, ¿no? Pero cuando es interesante, es bien interesante, ¿no? Sí. Yo creo que en ese testimonio es una película muy, muy potente, ¿no? En el cine se ha estrenado hace unos días Fue solo un accidente, que es la última película de Jafar Panahi, que es la película ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y que se dio en el Festival de Cine de Lima también, sí, ¿no? Hace unos meses. Sí. De la cual dijimos algo de ella en su momento. En su momento, sí. Esa película, a ver, habría que situarla, ¿no? Yo creo que para poder hablar de esta película de Jafar Panahi, que es uno de los grandes cineastas del cine actual, hay que situar la película, ¿no? Panahi hace poco, ¿no? Una vez más, ha sido reprimido por el régimen iraní, ¿no? Lo acusan de propaganda contra el régimen, contra el sistema, en fin, son esas acusaciones destinadas a acallar a los opositores al régimen de los ayatolas, ¿no? Panahi, a ver, es un representante ahora muy importante del cine de Irán, pero es un cineasta que tiene que hacer sus películas casi en la clandestinidad, ¿no? Las va haciendo a salto de mata, ¿no? Y tiene que sacar las películas y llegar a festivales internacionales también por medios aventureros, ¿no? Es un cineasta que siempre ha tenido una visión crítica, una visión muy neta sobre la situación de su país, ¿no? Ha hecho películas sobre la situación de las mujeres. Hay una película extraordinaria que se llama El Círculo, ¿no? Y tiene una que me parece a mí, yo diría que su mejor película, es la película que más me gusta a mí, que es una película corta, que se llama Cortina Cerrada, que es formidable, que es una película además emocionante y que llega un momento en el que uno siente casi una epifanía, ¿no? Porque es el recorrido de dos personajes, él, Panahi, haciendo de sí mismo, es un documental, digamos, ¿no? Él se encarna, digamos, no se encarna dramáticamente, ¿no? Va siendo el actor social, digamos, como dicen cuando se habla de documentales, ¿no? Y van a la búsqueda de una joven que tiene una voz bellísima, pero que no puede cantar en público, ¿no? Que no puede ser vista, en fin, no voy a decir más detalles, ¿no? Y es el encuentro con esa voz. Y tiene otras, ¿no? Por ejemplo, la situación de las mujeres que no eran dejadas entrar a los estadios, ¿no? En offside, ¿no?
las mujeres no podían entrar. Creo que eso ya varió en Irán, pero hasta hace un tiempo no podían. Y entonces el grupo de chicas que quiere ver un partido... Quiere ver, ¿no?, la clasificación de Irán al Mundial. De Irán, ¿no? Y que tienen que vestirse de hombres para poder entrar, ¿no? Y ahí pasan una serie de cosas. Bueno, tiene una serie de películas que son realmente notables, ¿no? En esta película... Fue solo un accidente. Fue solo un accidente, ¿no? La película está planteada de otra manera. La película es una película absolutamente crítica, ¿no? Es frontalmente crítica. Pero yo diría que es una película de un cineasta exacerbado, de un cineasta harto, de un cineasta que está indignado, ¿no? Él que ha tenido que hacer películas en su casa porque estuvo en prisión domiciliaria. Por ejemplo, esta no es una película, es una película que está hecha en su casa, ¿no? Donde tiene su mascota, que es una especie de iguana gigantesca, que camina por todo lado. Es un cineasta indignado que decide plantear algunos asuntos centrales en Irán, pero que también son centrales en muchos otros lugares donde han ocurrido actos violentos ejercidos por el Estado, donde la tortura ha sido una práctica naturalizada por el Estado, ¿no? Y entonces, claro, lo que hay en la película es una situación muy simple, ¿no? Es reconocer por la voz y por otro detalle a un torturador, alguien que ha torturado en serie a personas opositoras al régimen. Un poco recuerda la situación de la película de Polanski, ¿no? La doncella, ¿no? Basada en la obra de Ariel Dorfman. Reconocer a alguien, ¿no? Estar en algún lugar público y de pronto reconocer la voz de alguien que te torturó. ¿Qué hacer ante eso, ¿no? Ese es el planteamiento. Entonces la película se plantea como una discusión ética, ¿no? Más que como una película de acción en la cual, ¿no?, hay una, ¿no?, misión que cumplir, ¿no? Aquí hay un debate ético. Un debate ético que se va desarrollando de una manera episódica, muy verbalizada, y eso tal vez sea un problema serio en la película, y con algo de humor. Pero un humor particular, ¿no? Porque es un humor que nace de la sumatoria de situaciones que de pronto se convierten en absurdas, ¿no? Es una película que, claro, se mueve mucho a nivel del concepto, y tal vez ahí sea el problema de la película, ¿no? Que esa conceptualización de, ¿cómo podemos actuar en esta situación? ¿Podemos tomar la justicia por nuestras manos? ¿No? ¿Podemos hacer un juicio extra, ¿no? O sea, un proceso extrajudicial, ¿no? Y sentenciar a este hombre. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con su cadáver si es que decidimos ejecutarlo? Y entonces, claro, esa verbalización de la posición a veces hace que la película no tenga la fluidez y la riqueza que tienen, la riqueza en la ambigüedad que tienen otras películas de Panahi, ¿no? Aquí tal vez todo sea una especie de teatralización, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Teatralización de un conflicto ético. Sí, creo que la película, un poco dentro de esta especie de, ¿no?, de distintas posiciones alrededor de qué hacer con el torturador, ¿no? Creo que cae un poco en que cada una de las posiciones está muy marcada, ¿no? Y está muy marcada a partir de la verbalización de los personajes, ¿no? Entonces, claro, los personajes lo que hacen es exponer sus dudas, su dimensión moral, su posición frente a la situación de una manera muy explícita. Y creo que eso le resta fluidez a la película. Creo que eso hace... Además claro, que tú dices que la película se queda mucho... O sea, tiene esta dimensión conceptual, pero la película como que se queda un poco en eso. Se queda en la dimensión más temática, ¿no? En la ilustración. Claro, así es. De esos temas que uno podría resumirlos, ¿no? Así es. En fin, en 4 o 5 posiciones, ¿no? Claro, entonces es una película un poco demostrativa en ese costado, un poco ilustrativa desde ese lugar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el cual tú sientes que, claro, que la película avanza, ¿no? Avanza desde el concepto y desde las distintas posiciones morales que todo el tiempo tienen que ser explicadas. Y eso a mí me aleja mucho de la película. Porque, claro, por ejemplo, tú mencionabas Offside, ¿no? Y en Offside todo está... Las posiciones morales están, pero están
si tú quieres, encarnadas en la acción, están encarnadas en lo que pasa con los personajes, ¿no es cierto? Están encarnadas en sus idas y venidas al baño, ¿no es cierto? Tratando de ver cómo se meten al estadio, o sea, o incluso en el círculo, ¿no? Que es una visión tan dura sobre la situación de la mujer en Irán. También hay una dimensión donde es esta especie donde la acción, ¿no es cierto? Y lo que viven los personajes donde cómo la cotidianidad se ve tan enrarecida. Que claro, entonces, claro, los temas están ahí, pero están encarnados en acciones, están encarnados en situaciones cotidianas, están bien aterrizados. Acá yo siento que la idea le gana a la acción y que Panahi no encuentra otras maneras más que de explicarlas, y eso a mí me parece, no sé, me llama la atención en un director que creo que en otras películas más bien ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y creo que en esas otras películas haber hecho lo contrario me parece que es más interesante, ¿no? Incluso el carro, ¿no? La idea del vehículo, que está Sí. presente en las películas de Panahi siempre. No siempre, pero bueno, ¿no? Que es casi como una forma de Sí, casi siempre, ¿no? O sea, contradecir el encierro, ¿no? Sí. Ese encierro al que él está confinado. Claro. Porque esta semana o la semana pasada ha vuelto a ser sentenciado, ¿no? Así es. O sea, lo tienen Marcado, ¿no? Lo tienen marcado, ¿no? Le están haciendo la vida cuadritos, ¿no? Sí, sí. Y hay películas en las cuales el auto, el viaje, ¿no? El viaje es muy importante, es un viaje que va a ir descubriendo cosas, ¿no? Claro. Aquí el auto es más bien una suerte de tribunal móvil, ¿no? Sí. ¿no? En la que, como en esas películas ¿no? ¿Cómo le llaman los gringos? De corte, ¿no? De sala de enjuiciamiento, ¿no? Se convierte en una sala de enjuiciamiento. Entonces está la idea del que acusa, del que duda, del que defiende, Claro. del que... ¿no? Por- Todos de alguna manera tienen esa posición que es emblemática, ¿no? En Taxi, por ejemplo, que es una película donde el carro es muy importante, Sí, ¿no? claro. Claro, tú vas descubriendo a partir de lo que van diciendo los personajes que conversan con Panahi toda una serie de matices que dan una visión política muy potente, ¿no? Y una visión muy crítica. Acá yo siento que, si tú quieres, el concepto está por detrás justamente del descubrimiento, ¿no? Es como que se ponen las carretas por... la carreta por delante de los caballos, y creo que eso no le hace tan bien a la película, ¿no? Siendo una película interesante, ¿no? Pero creo que No, es una película que hay que ver, ¿no? sí, pero sí. No, Panahi es... ¿no? Panahi es uno de los grandes directores del cine contemporáneo. Esta no es su mejor película, pero claro, ¿no? Sí, es una película totalmente atendible, ¿no? Vamos ahora a hablar un poquito de ciertas películas que se pueden ver en streaming, ¿no? Por ejemplo, La chica zurda, que es una película taiwanesa, pero producida por Sean Baker, ¿no? Por el director de Anora, entre otras películas muy interesantes. La chica zurda, que es de lo mejor que tiene Netflix ahora. Totalmente, sí. ¿No? Y que es una película muy simple, ¿no? También, ¿no? En su planteamiento es muy simple y muy potente desde el punto de vista visual, ¿no? Porque es la historia de 3 mujeres, ¿no? Madre, la hija mayor y una niña, que es la hija menor. Están descubriendo o van buscando la forma de sobrevivir en Taiwán, en la ciudad, ¿no es cierto? Una especie de ciudad muy moderna, ¿no? En la que tenemos una visión, no una visión, y eso es interesante, no una visión global, panorámica, ¿no? Sino una visión muy afincada, muy situada en los pasillos de un mercado que trabaja de noche, un mercado nocturno. Y esa textura de lo nocturno es muy importante en la película, porque hay muchos neones, muchos, ¿no? Fluorescentes, ¿no? Hay esa luz artificial que todo el tiempo está, ¿no? Y hay un conjunto de personajes secundarios muy típicos, ¿no? Muy coloridos, digamos, ¿no? Y ahí va ocurriendo la situación. Van ocurriendo las situaciones que son, en todos los casos, formas de sobrevivir vendiendo fideos y comidas o haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Y la niña es una especie de nexo que la cámara va siguiendo permanentemente, ¿no? El punto de vista de muchos de los asuntos de la película están ajustados, ¿no? Al recorrido de la niña, incluso en el encuadre, ¿no? El encuadre es casi a su altura. Y la película poco a poco va orientándose hacia algo que a mí me hace recordar mucho a una extraordinaria película que se llama Gigi, ¿no? La película de Edward Young, que es un cineasta que murió joven y que es una película del año 2000, si no me equivoco. Y que es la historia de una familia
pero trabajada, digamos, desde un estilo distinto. Aquí hay un movimiento permanente, hay un flujo de personajes, de luces, de acciones, ¿no? Situaciones, pero que se van a concentrar en una secuencia muy prolongada en la parte final de la película, de pelea familiar, ¿no? Que es especialmente interesante, ¿no? Es una película y que tiene muchos vínculos con Sean Baker, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Tiene algunos vínculos porque, claro, él es productor y supongo que ha tenido algún tipo de influencia, aunque también es muy distinta, Sí. ¿no? Por ahí creo haber leído que es una película hecha con celulares, ¿no? Así es. Igual que Tangerine, ¿no? Y claro, y está la idea de la niña, Sí. ¿no? Y el punto de vista de los niños, como en el proyecto Florida. La idea de personajes que, claro, tienen que luchar contra la marea, ¿no? Sí. Y flotar, ¿no? Eso creo que es lo más interesante, ¿no? Porque creo que es una película que justamente creo, hay una tradición, si tú quieres, del cine taiwanés más reciente, o en todo caso más de los años 90, ¿no? A partir de Edward Yang, que Edward Yang creo que trabaja incluso en los 80, ¿no? Claro, desde antes, ¿no? No, que es un poco esta dimensión de familiar, ¿no? Gigi creo que es un gran ejemplo y es unas grandes películas de los últimos 25 Sí, años, claro, ¿no? Es una película extraordinaria. Sí. Y yo creo que acá se añade esta idea de la carencia, ¿no? De personajes que tienen carencias materiales y tienen carencias emocionales, ¿no? Y que, claro, tienen que vivir y tienen que sobrevivir, como tú bien dices, en medio de este mundo más bien moderno, exitoso, ¿no? De un poco de desarrollo capitalista muy poderoso, un poco como que la película lo que hace es recordarnos, bueno, ¿qué pasa con aquellos que tienen que, como tú dices, vender sopa de fideos para sobrevivir? ¿O qué pasa con aquellos que familiarmente tienen vínculos que están más o menos rotos o más o menos heridos, ¿no? Y creo que la película nos describe esa dimensión. Y ahí es donde quizá también esté un poco la conexión con Sean Baker, con energía, ¿no es cierto? Es una película que en los recorridos de la niña, en los pasadizos de los mercados, en las peleas familiares, siempre tiene un poco esta especie de exaltación del movimiento que resulta, que resulta muy potente y que al mismo tiempo... Creo que hay otra cosa que une esto con Sean Baker, creo que esta especie de mirada cálida hacia los personajes, ¿no? Porque claro, son personajes... todos con defectos, ¿no es cierto? Todos con problemas, todos con decisiones, todos que tienen que tomar decisiones difíciles y que después uno puede cuestionar, pero siempre mirados desde la empatía, siempre mirados desde la comprensión, siempre mirados desde el entender incluso cuando por ahí pueden estar equivocados, ¿no? Y creo que ese impacto, eso es una cosa que queda mucho de la chica zurda, ¿no? Es esta dimensión de un mundo precario en medio de un ambiente más bien, ¿no? de éxito cargado, entonces de neón, ¿no? Y cómo un poco la película se pone de lado de estas personas precarias que la sudan, que la sufren, que la pelean día a día y que en medio de eso tienen que arreglar sus líos familiares. Otra cosa ¿no? que tú has dicho que es la idea de, claro, esa idea de la modernidad absoluta. El núcleo de la película, no voy a decir cuál es, está centrada en una creencia, Sí. en una superstición. Así es. En una cosa que parece, ¿no? muy rudimentaria, Que el título muy un poco lo anacrónica. revela, ¿no? Más o menos. Sí, claro, está vinculada con esa idea, ¿no? Con una cosa muy anacrónica, ¿no? Y luego una situación que también está en la película, que es con esta especie de conservadurismo, Totalmente, ¿no? claro. familiar, muy particular, ¿no? Esa idea que ya la desarrollaba también Edward Yang en Gigi y muchos otros cineastas Totalmente, taiwaneses, ¿no? Ese conflicto entre ciertas tradiciones familiares muy conservadoras frente a esta especie de hipermodernidad, ¿no? Un poco del mundo en el que viven. Así es. Y otra película que también está en Netflix que es interesante es Sueño de Trenes, ¿no? Es una película estadounidense, Sí. independiente, que tuvo mucho éxito en el Festival de Sundance este año. Sí, a mí no me entusiasma, la verdad, mucho, pero sí considero que es una película interesante, que también, como que hemos hablado antes, también trata ese tema, ¿no? Sí, Trata ese asunto, el so- asunto de lo tradicional Así y lo es. moderno. ¿Sobre ¿no? qué está construida la modernidad? Es un poco, Sí, ¿no? claro. Sobre qué está construida esa modernidad, Así en es. este caso, de un país como los Estados Unidos, Así ¿no? es. A ver, son los fines del siglo XIX y los primeros 2 décadas del siglo XX, ¿no?
es una época en la que todo va cambiando. Un poquito ¿no? más, ¿no? Incluso, creo. Sí, bueno, hay Sí. un salto después, ¿no? Sí. Pero digamos que está centrada básicamente en ese momento. Después ya se... Sí. ¿no? Que es un momento en el que, bueno, aparece pues el siglo XX con todo lo que trae consigo para un mundo rural, ¿no? Para un mundo en el que los trabajadores, la gente del campo, está trabajando, cortando árboles, ¿no? Para que el ferrocarril siga su avance, ¿no? Para que la modernidad, entendida como el maquinismo, ¿no? llegue. Eso culturalmente ha sido trabajado por Leslie Fiedler, por algunos autores, ¿no? en ensayistas, ¿no? Que es, digamos, la máquina destrozando el jardín, ¿no? Porque, claro, en el fondo hay esa idea pastoral, ¿no? Es la idea de este paraíso, ¿no? De la gran América, ¿no? La América Virgen, ¿no? Donde había los ríos caudalosos y los bosques extraordinarios que, ¿no? Luego son transformados para primero el telégrafo y luego el ferrocarril y luego, bueno, ya la construcción de las grandes ciudades, ¿no? Y el cemento, ¿no? El cemento, ¿no? Entonces, claro, hay ese mito que además está muy claro en muchísimas películas, y en el western, ¿no? Totalmente. El western es, sobre todo en el western, la etapa revisionista del western, ¿no? El western que se comienza a hacer a partir de los años 60, 70, ¿no? En la que comienza a verse qué pasa cuando el vaquero o el hombre de campo o el hombre rural, ¿no? En este caso son vaqueros, sino que son trabajadores, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierden sus herramientas de trabajo tradicionales, ¿no? Sí. Cuando ya no se puede seguir trabajando esto porque ya hay otras máquinas que lo van a hacer más fácil y más rápido, ¿no? Y lo que va pasando cuando, además, comienzan a saltar la memoria de la depredación física y humana, ¿no? Que trajo consigo esa modernidad, ¿no? Entonces la película va trabajando esa idea, ¿no? La idea del trabajo rudo, ¿no? Pero también la memoria que le va saltando a este individuo, que es el protagonista, que es Joel Edgerton, ¿no? Que sí. Es un actor formidable, que es director también, ¿no? Y tiene algunas películas interesantísimas, que van asaltando, ¿no? La memoria del exterminio, la memoria del maltrato, la memoria de, qué sé yo, del exterminio de grupos raciales, grupos culturales, grupos étnicos y humanos, ¿no? Que tuvieron que pagar, ¿no? Para poder construir eso que conocemos como Estados Unidos ahora, ¿no? Y entonces, claro, la película va alternando, ¿no? Esta idea de la construcción de un país, ¿no? Con los fantasmas que van asaltando. El fantasma de la destrucción, el fantasma del fuego, ¿no? De cómo la naturaleza parece vengarse, ¿no? Y además, por supuesto, el fantasma de aquellos que fueron exterminados, ¿no? Sí, claro. Maltratados. De cierta manera, la película es una especie de mirada, ¿no? Sobre qué fundas un país, ¿no? Entonces lo fundas desde el trabajo, lo fundas desde la familia, lo fundas desde el dominar la naturaleza, ¿no? Para poder construir los trenes, para después poder construir las carreteras, ¿no es cierto? Lo fundas desde el esfuerzo. Y todo eso, como la película un poco lo marca, tiene un precio, ¿no? Y evidentemente en algún momento la naturaleza se cobra su revancha y eso tiene un efecto en la familia, eso tiene un efecto en el trabajo, ¿no? También la película un poco te muestra sobre qué, o sea, esa dimensión del progreso, ¿no? Qué efecto tiene en las personas, la soledad, la enfermedad, ¿no es cierto? La tristeza. Entonces, claro, es una película que de cierta manera mira desde una dimensión, si tú quieres, más bien poética, ¿no? Un poco esta dimensión de una naturaleza que busca hacer, que el hombre quiere dominar y que al mismo tiempo no la va a poder dominar. No la puedo ver. En algún momento se va a cobrar la revancha, ¿no? Creo que la película, en esa dimensión poética, mira mucho el cine de Terrence Malick. Sí. No, ahí viene mi reparo con la película, porque a veces la siento un poquito, deudora de esta estética, ¿no? Estos, ¿no? Estos son grandes angulares que amplían el espacio, ¿no? Hay cierta... Tú has hablado de poética, y poética se puede entender de muchas maneras, ¿no? Sí. Claro, se puede entender como
en su sentido más original como una creatividad. Sí, es una película que tiene hay un esfuerzo claramente creativo. Así es. Pero también a veces se entiende desde esta necesidad a veces de crear cierta Metáforas. dimensión, no solo metáforas, simbolismos, y cierto embellecimiento de la imagen, ¿no? Sí. Y cierta complacencia a veces, yo siento en la película, cierta estetización, entre comillas, ¿no? Cierto embellecimiento demasiado marcado. Entonces, creo que los flashbacks no funcionan del todo muchas veces en la película. Creo que sobreexplican más de lo que llevan. Pero yo sí creo que la película, en esta especie de mirada ambivalente, ¿no? Sobre la modernidad y cómo lo personal se va agarrando como que distintas capas, ¿no? Y cómo, claro, esta construcción esta idea del progreso afecta, o en todo caso no viene gratis, ¿no? O sea, sino que va a tener un efecto muy fuerte en las personas. A mí me parece que es una película muy lograda. Sí, estoy de acuerdo con tus reparos también, ¿no? Creo que la dimensión, ¿no? Esta dimensión más, por momentos media estetizante, ¿no? A veces sí puede afectar un poco la película. Pero creo son dos películas profundamente atendibles que recomendamos mucho. Están las dos en Netflix, ¿no? En Prime está Cacería de Brujas, que así se llama la nueva película de Luca Guadagnino. Que Luca Guadagnino es un director cuyas últimas películas se han estrenado en el cine, ¿no? Y no han sido estrenos relativamente grandes, particularmente Challengers, ¿no? Que es... Queer también, y ¿no? Queer también, ¿no? Bueno, y antes había estrenado... Antes había estrenado Call Me By Your... Llaman por tu nombre, ¿no? Llaman por tu nombre y Suspiria, ¿no? Y Suspiria. Esta película ha ido de frente al streaming, ¿no? Es una película que se dio en el Festival de Cine de Venecia, ¿no? Su título original es After the Hunt y tiene un reparto importante con Julia Roberts, con Andrew Garfield, con Michael Stuhlbarg, ¿no es cierto? Que en fin, ¿no? Que ahí tú creo que tienes ahí varios reparos. Todos. Todos los reparos. No, la verdad no me interesó la película. Son esas películas que siento, sobredeterminadas, ¿no? Sobreescritas en el guión, ¿no? Sobreactuadas, con excepción de Julia Roberts, que me parece que está muy bien. Pero la verdad es que desde Garfield, el otro actor, Michael Stuhlbarg, me parecieron de una especie de esfuerzo permanente, consentido por Guadagnino, ¿no? De personajes especialmente antipáticos, en un mundo muy particular que no quiero decir cuál es, ¿no? Pero eso es lo que me molesta de la película, ¿no? Son esas películas en las que todo está absolutamente calculado, cerebral, ¿no? Pero además, ¿para qué? Para o insertarse en una moda o contradecirla. Sí. No, ahí sí yo no quiero desarrollar el tema porque para no crear spoilers, ¿no? Pero es para decir, mira, yo agito la bandera de este debate cultural de estos tiempos o lo cuestiono, ¿no? Claro. Pero todo eso resulta tan didáctico en su planteamiento, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que yo siento que la película, que es una película que depende mucho de diálogos, ¿no? Es didáctica, Cada uno de los diálogos tú sientes que está sobrescrito para que el personaje represente una posición, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos y cada uno de los personajes lo que hacen es de pronto, ¿no? A reflexionar sobre su propio estado, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre el estado de las cosas, ¿no? Entonces tú sientes que hay un momento en el cual la película lo que está haciendo es lanzarte un rollazo, ¿no? Un rollazo. Además, un rollazo que se siente, ¿sabes qué? Hasta anacrónico en tiempos actuales. Sí. ¿No? O por ejemplo, a ver, tú hablas del personaje de Michael Stuhlbarg, ¿no? Que claro que es esto. Además hay un momento que es profundamente derivativo de la famosa, del inicio de Anatomía de una caída, ¿no? Que creo que es un homenaje, es una especie de referencia directa. Y claro, el personaje, tú sientes que es un personaje que vive, claro, cuyo fracaso está todo el tiempo sobreexplicado, todo el tiempo lo tiene que decir, todo el tiempo lo tiene que reiterar, todo el tiempo lo tiene que... Entonces, como diciendo, ya me quedó claro que tú quieres ser un académico que nunca lo vas a hacer y tienes que recordarlo siempre, ¿no? No, y además, justamente, y tiene el gesto y la actitud que quiere compensar eso, Así ¿no? es. Y entonces se pone insoportable con el resto, Así ¿no? es. Porque así se siente, ¿no? Hasta con su esposa, ¿no? Con todo el mundo. Entonces, claro, es una película en la que cada personaje
quiere representar algo, entonces la película resalta la posición, la subraya, ¿no es cierto? La repite. Sí. Y llega un momento en el cual claro, tú ya a la media hora ya tú dices, ya me quedó claro todo el rollo, vamos a otra cosa, ¿no? Y nosotros hemos comentado la película de Panaje antes, más o menos hablando de cosas que podrían, pero la verdad es que la inteligencia de Panaje, claro, comparado con esto, así es, ¿no? así es. Y creo que así mejora la película de Panaje, ¿no? Totalmente, no, si la comparas sí, por supuesto que mejora, ¿no? Ahora, yo tengo que decir algo. A mí la verdad que esta película, sin gustarme, me interesó más que las otras dos anteriores de Guadagnino. Me interesa más que Queer, no sé, sus derivadas poéticas al final me parecen insoportables, y la verdad que me parece más interesante que Challenger, es una película que entiendo tiene muy buena fama, que la verdad a mí me dejó absolutamente... Sí, a mí también. Absolutamente fuera. Esta película, no sé, por lo menos, incluso hasta en la molestia que me generó, me interesa más que la indiferencia que me generó Challengers. Yo creo que la mejor película de Guadagnino está en el comienzo, ¿no? Sí. Sí. En fin. Y queremos cerrar con... Bueno, hay un pequeño ciclo en Movie sobre la nueva ola francesa, ¿no? Que también... Que sí, creo que yo creo que es bien interesante, y supongo que lo han armado, lo están programando por la película de Richard Linklater, ¿no? Así es. Que es Nueva Ola, justamente. Es que no es la mejor película de Linklater del año, pues eso hablaremos después. No, hablaremos en otro programa. No, hay una que es notable. Sí. ¿No? Que es Blue Moon, que es... No, eso para el programa de mejores del año. La comentaremos, sí. Sí, es un ciclo, a ver, vinculado con eso, supongo, y que trata de Nueva Ola francesa. Podemos decir, para hacerlo claro, sí, es este movimiento que, a ver, surge de fin de los años 50, muy vinculado con la revista Cahiers du Cinéma, que es una revista fundada en el año 51, ¿no? Que, a ver, reúne bajo la tutela intelectual de André Bazin, que es uno de los grandes críticos de la historia, que reúne a un grupo de jóvenes críticos de cine en la revista, ¿no? Que luego se van a convertir en realizadores. En el ciclo que se va a ver en Movie, que va a dar Movie, junta cineastas diversos, ¿no? En realidad, el cogollo de la nueva ola, ¿no? Era el grupo que sale de Cahiers du Cinéma, ¿no? Pero el ciclo va a recoger a otros cineastas que podían ser afines, podían ser amigos, pero que a la vez tenían diferencias intelectuales en fin, y de gusto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de la nueva ola, habla del grupo de la ribera derecha, que era Cahiers du Cinéma, porque tenían su local en los Campos Elíseos de París, ¿no? Que está en la zona a la derecha del Sena, y que además son personajes como, a ver, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer, ¿no? Claude Chabrol, que son los cabecillas de la nueva ola, ¿no? De esa nueva ola surgida de Cahiers du Cinéma. Y en la otra ribera, la ribera izquierda, había cineastas algunos mayores, ¿no? Que habían empezado su carrera antes, como Agnès Varda, por ejemplo, que está incluida en el ciclo de Movie, ¿no? Alain Resnais, ¿no? Chris Marker, cuyas películas están ahí. Está Hiroshima, mi amor, está La Jetée, que es extraordinaria, de Chris Marker, ¿no? Están dos películas de Agnès Varda, como La felicidad y Cleo de 5 a 7, pero eran cineastas que tenían un acercamiento mucho más intelectual, entre comillas, ¿no? Mucho más político, mucho más vinculado con ciertas tradiciones culturales del cine francés, ¿no? En cambio, los de Godard, Truffaut, ¿no? Lo que querían era simplemente tomar el poder, ¿no? Y destruir el cine convencional y académico que se hacía en Francia en esa época, ¿no? Eran amigos, ¿no? Pero eran dos tendencias, eran dos modos de ver el cine y de ver la vida y de ver la política, ¿no? En la película de Richard Linklater, en Nueva Ola, se ve un momento en el que hay muchos de estos cineastas que no eran de Cahiers du Cinéma, pero van a la redacción y ahí se ve la amistad y la camaradería entre ellos, ¿no? Es más,
el Cahiers du Cinéma, la revista, comienza a defenderlos. Los defiende fuertemente. Las primeras películas de Alain Resnais, como Hiroshima, mi amor, o el año pasado en Marienbad, ¿no? Y las películas de Áñez Bardá, ¿no? Áñez Bardá se adelanta porque hace películas antes que Godard y Truffaut. Pero ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es la importancia de la nueva ola ya vista desde ahora, ¿no? La importancia de la nueva ola es haber cambiado la manera de ver el cine de alguna manera, ¿no? No es que inventaran a los autores, como a veces se dice, ¿no? No es que ellos inventaran la idea de que el cine es producto del autor y que el autor... No, lo que ellos usaron fue lo que se llama la política de los autores, que no es la teoría de los autores, es la política de los autores. Era una metodología crítica, era una forma de comenzar a conmover y a remover los fundamentos culturales del acercamiento al cine, de la interpretación y de la lectura del cine, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la idea de una autoría. Como decía Truffaut, ¿no? ¿Qué es un autor? Un autor es alguien que en sus películas muestra una manera de ver la vida y una manera de ver el cine. Es decir, una visión del mundo y un estilo cinematográfico. Así es, un estilo que se construye desde la puesta en escena. Se construye desde la puesta en escena, es decir, de aquellas herramientas que el lenguaje audiovisual, cinematográfico da para poder construir un mundo, ¿no? Claro. Y esas herramientas son desde la luz, el trabajo con los cuerpos, las líneas del encuadre, la organización del encuadre, ¿no? El trabajo con el sonido, ¿no? Claro, ellos eran grandes admiradores del neorrealismo italiano, ¿no? Pero su cine se aleja del neorrealismo italiano. Adoptan algunas cuestiones vinculadas con la espontaneidad y con el bajo costo, ¿no? Pero básicamente es un movimiento juvenil que lo que busca es dar una visión de eso, de ellos mismos, de hacer el cine como un cuaderno de notas, como una libreta de apuntes, ¿no? No como el neorrealismo, que era básicamente dar cuenta de una realidad social, ¿no? Y hay una película aquí, en el ciclo movie, que es bien importante en esa, que es Masculino-Femenino, de Jean-Luc Godard, ¿no? Que es un retrato de esa juventud que creó la nueva ola, ¿no? Sí. Creo que es interesante porque, claro, un poco cuando hablamos de la puesta en escena y de cómo el cine se construye desde las herramientas que da el cine, creo que es interesante pensar un poco en las películas de las que hemos hablado ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es una decisión de puesta en escena? Una decisión de puesta en escena es cómo se mueve la cámara en La chica zurda. Una decisión de puesta en escena puede ser, que ahí podemos discutir si funciona o no, el laconismo de Joel Edgerton o la sobreactuación de Michael Stuhlbarg, que también son decisiones de puesta en escena, ¿no? O el carro, el auto, el vehículo, los vehículos en el caso del cine. Así es. Claro, ¿no? se convierten en dispositivos, ¿no? Es decir, en elementos que, digamos, van a estar construidos, la película va a estar construida a partir de eso. Y una mirada móvil, ¿no? Así es. Y a partir de eso es de donde viene justamente la visión del mundo, ¿no? Es una visión del mundo que se construye desde las herramientas que del cine, ¿no? Y yo creo, en fin, esto creo que ya lo hemos dicho en algún programa anterior, pero la nueva ola francesa, o sea, si a mí hay algo que me impactó mucho de la nueva ola francesa fue cuando vi Sin aliento de Godard y ver cómo dos personajes huevean en la cama 40 minutos y eso puede ser la cosa más apasionante del mundo, ¿no? Personajes que discuten, simplemente conversan. Hacen lo que hace una pareja cuando está en la cama hueveando. Sí, ¿no? Sí, claro. Y está en un cuarto. Así es. En contraluz, además, con una luz. Claro. Y una película que dura hora y 28, que 40 minutos, que es casi un tercio de la película, ¿no? Es esto. Eso es milagroso. Es la cotidianeidad, Así ¿no? Es. Y yo creo que, eso creo que es muy influyente en el cine contemporáneo. Iban por lana, se llamó acá, es banda aparte. Así es. ¿No? Nada, se sientan en un café, en un bar y se aburren y entonces decís, hagamos un minuto de silencio, pues ya está. Y la banda sonora se corta. Claro, o en los 400 golpes disfrutar de un chiquillo que se sube al Tagadaga y vivir, ¿no? Lo que vive, ¿no? Esto en el movimiento. Hay una película en el ciclo que a mí me gusta mucho, que es la primera película de Jacques Rivette, que es París nos pertenece, ¿no? Sí, claro. Que es una película también muy espíritu de la nueva ola de estos jóvenes, ¿no? Claro, que se divierten, pero al mismo tiempo hay una dimensión de thriller medio de fin del mundo, ¿no? Sí. Que da vueltas por ahí. Entonces, claro, es una combinación extraña. Es la cotidianidad, pero hay algo, hay un miedo, hay una angustia que tiene que ver, supongo, con las angustias nucleares, ¿no? Que está ahí presente. Y con algo que es muy típico del cine de Rivette, que lo va a desarrollar, que es la idea del complot. Hay un complot, ¿no? Y entonces todos los personajes alguna vez parecen agentes claro, así es. de
de una especie de, de misión secreta, Claro, ¿no? Que así tú no es. sabes cuál es, además. Pero ¿no? en esa misión secreta los personajes al mismo tiempo huevean, ¿no? O sea, tienen esta claro, dimensión, sí, ¿no? claro, Esto más bien cotidiana, muy sí. presente, ¿no? No, y está Yule Jim. Está Yule Jim, por Que es supuesto. una grande película sobre el amor, ¿no? Sobre eso, sobre el amor, en este caso, en fin, Así ya no voy a es. decir. Sobre la borda de la amistad, sobre el La deseo. amistad, el deseo, sobre el amor y cómo se va juntando todo eso, ¿no? Lo que me llama la atención es que no esté Chabrol. Sí. No hay ninguna película de Chabrol y eso sí me parece un pecado. Así es, porque Chabrol es uno de los grandes. Así ¿no? es. Uno de los grandes no solamente de ese periodo. Porque, a ver, la nueva ola crea una repercusión de cines jóvenes en todo el mundo, ¿no? Porque hay que pensar en el nuevo cine polaco, en el cine checo, en el cine italiano, Así es. Bellocchio, Polanski, Forman, en el cine brasileño, ¿no? Aquí en América Latina. El ¿no? cinema nuevo. El cinema nuevo, ¿no? Hay una influencia, una repercusión brutal, ¿no? Es hacer cine joven, hablando de asuntos que les interesaba joven. Claro. Pero como todos los movimientos artísticos y cinematográficos, tienen un periodo determinado, ¿no? Y es corto. Es corto porque, claro, luego cada quien, luego de compartir ¿no? determinadas ideas comunes y qué sé yo, luego empiezan los disensos y cada uno sigue su obra, Pero ahí también su carrera, su podríamos sensibilidad. discutir qué tan parecida es Los 400 golpes a Sin Aliento. No, Porque no me parece. creo que la Sí. nueva ola francesa, a diferencia de Sí, otros sí. movimientos, porque el neorrealismo italiano es películas más o menos parecidas que se hacen un tiempo determinado. Yo siento que la nueva francesa, cada director desde el inicio Sí, tiene su propia... plantea, claro. Y yo te diría que la nueva francesa, si tú quieres, acaba cuando van muriendo cada uno de ellos, de cierta manera. No. Yo creo que ya, mira, la nueva ola hacia el año 65-66 es muy distinta. Yo creo que Los 400 golpes es muy distinta a Fahrenheit 451, que la hace el 66, Sí. me parece. Lo que pasa es que creo que cada ¿no? director evoluciona, cada uno evoluciona de forma distinta, ¿no? Entonces ya ahí Claro, las cosas porque van cambiando. Además, ¿no? todas las de Chabrol, ¿no? Hace poco pude ver Le Bon Fan, que es una película extraordinaria. Extraordinaria. Y ¿no? de ese periodo pudo haber estado así en es, ese pudo ciclo. haber estado tranquilamente ahí, pero es una película distinta. No, es muy, digamos, tiene elementos en común con otras, pero no es Truffaut, no es Godard, No, va por otro lado, ¿no? No, claro, habían sensibilidades diferentes. Pues, Totalmente. Y Añez Barda no tiene nada que ver. Así Añez es, Barda por tiene su supuesto. propia sensibilidad. Y Rivet, ¿no? Y Rivet esto que... No, pues claro. En fin. Claro. En fin, bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado en esta edición del podcast Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les llegue un nuevo episodio. Y ya saben, por favor, pónganle like para que el algoritmo nos comparta. Y nos veremos para un último programa del año para hablar un poquito de lo mejor del año. Sí, ¿no? Hablemos de lo mejor del año. De lo mejor del año. Perfecto. Muchas gracias.